Bienvenida o bienvenido, hoy es martes 4 de noviembre de 2025 y nos vamos a meter de lleno en el Boletín Oficial de la República Argentina del día. A ver qué decisiones clave, qué ajustes, qué notificaciones salieron hoy, para entender un poquito cómo funciona el Estado argentino, ¿no? Sí, hola. Hoy tenemos un menú variado, diría. Hay ajustes en seguridad social, de esos que le tocan el bolsillo a la gente. Directo. Directo. Después, supervisión de concesiones viales, que siempre genera preguntas sobre si se cumplan o no los contratos. Uf, sí. También nuevas reglas de energía, mirando un poco al Mercosur. Hay cosas de incentivos a grandes inversiones, minería, bueno, lo de siempre, de nombramientos, gestión de personal y hasta algo de cultura. Bien completo. Y el recordatorio útil, todo lo que está acá en el boletín es oficial, es de cumplimiento obligatorio. La Secretaría Legal y Técnica, la doctora María Ibarzabal Murphy, sigue siendo quien firma y da validez a estos actos. Perfecto, entonces la misión de hoy es esa. Tratar de sacar lo más importante de todo esto, darle un poco de claridad a lo que impacta de verdad y, bueno, capaz de entender mejor por dónde van las prioridades ahora. Dale, arranquemos a desmenuzar esto. Dale. Empecemos por algo que afecta a millones. Directo. Las novedades de ANSES, la resolución 338 de 2025. Ajusta jubilaciones y pensiones. Exacto. Y acá lo central, me parece, es la aplicación del famoso DNU 274 del 24. Este decreto cambió la fórmula de movilidad. La que venía de antes, que era bastante criticada. Esa misma. Se dejó atrás esa fórmula que era, bueno, bastante compleja, basada en salarios, recaudación, y se pasó a una actualización mensual. Ahora va directo con la inflación. O sea, se ajusta mes a mes con el índice de precios al consumidor, el IPC nacional del INDEC. Tal cual. La idea es que los saberes no pierdan tanto poder adquisitivo mes a mes frente a la inflación. Es un cambio grande respecto a la fórmula anterior. Y para este ajuste de noviembre, ¿qué índice usaron? Porque siempre hay un pequeño delay, ¿no? Sí, se usa la variación del IPC, pero de 2 meses atrás. Para noviembre se tomó el índice de septiembre de 2025. ¿Y de cuánto fue esa variación? Fue del 2,08%. Ese es el porcentaje de aumento que se aplica ahora en noviembre para las jubilaciones y pensiones del SIPA, que es el sistema principal. Un 2,08%. Con ese aumento, tenemos una idea de cómo quedan los valores de referencia. Digo, el mínimo, el máximo, para tener una magnitud. Sí, claro. A ver, para tener una idea, el haber mínimo garantizado ahora supera los 333,000 pesos. Ajá. El haber máximo se va a acercar a los 2,250,000 pesos. Bastante diferencia. Sí, siempre fue amplia esa brecha. Y después tenés, por ejemplo, la prestación básica universal, la PBU, que es un componente de la jubilación, queda arriba de los 152,000 pesos. Y la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM, que es el 80% de la mínima, bueno, esa supera los 266,000 pesos. Esos son los números de referencia para noviembre. Entendido. ¿Y esta lógica de ajustar por inflación mes a mes, se aplica solo a jubilaciones o también a otras prestaciones? Vi que había otra resolución, la 339. Muy buena observación. No es solo para jubilaciones. Esa otra resolución, la 339, aplica exactamente el mismo aumento, el 2,08, a las asignaciones familiares, las que están bajo la Ley 24.714. O sea, ¿suben también la AUH, la asignación por embarazo, ese tipo de ayudas? Exacto. Suben los montos de esas asignaciones y algo importante, también se actualizan los topes de ingreso del grupo familiar para poder cobrarlas, o sea, quienes tienen derecho a recibirlas. Claro, porque si no se actualizan los topes, gente que antes cobraba podría quedar afuera. Precisamente. Igual, ojo, hay excepciones. Por ejemplo, la ayuda escolar anual. Esa se actualiza una sola vez al año, en marzo. No entra en este ajuste mensual. Ah, bien. Y la resolución también se mete con detalles, ¿eh? Menciona reglas particulares para trabajadores rurales temporarios, la conexión que hay con las categorías del monotributo. Se nota que es complejo administrativamente ajustar todo esto. Hay varios anexos con tablas y detalles. Se entiende. Bueno, dejamos los ajustes económicos directos por un momento. Pasemos a otro rol del Estado, el de controlar que se cumplan los contratos.
Hoy vimos varias resoluciones de Vialidad Nacional, la DNV, contra una misma empresa, Caminos del Río Uruguay S.A. ¿Qué pasó ahí? Sí, interesante esto. Esta empresa tenía la concesión del corredor vial número 18. Rutas importantes, ¿eh? La 12, la 14. La ruta del Mercosur, la 14. Esa misma. La concesión venía de un contrato original del 96 que se fue modificando, prorrogando. Bueno, lo típico. Según estas resoluciones, la concesión terminó en abril de este año, 2025. Ujú. Y lo que estamos viendo ahora es a Vialidad, que es el organismo que controla, formalizando infracciones que se detectaron durante el período de la concesión. Usan un instrumento que se llama acta de constatación. ¿Y esas actas tienen un peso legal, no? Sí, tienen presunción de veracidad, presunción de legitimidad. O sea, se presume que lo que dice el inspector es cierto, salvo que la empresa demuestre lo contrario. ¿Y qué tipo de cosas encontraron? Porque leí los considerandos y eran bastante llamativos los detalles. Son muy concretos, sí. Fíjate, la resolución 1768 habla de más de 7 kilómetros de defensas metálicas, las barandas esas tipo flex beam, deterioradas o directamente oxidadas en la Ruta Nacional 14. 7 kilómetros. Es una barbaridad. Eso es clave para la seguridad. Muchísimo. Después, la resolución 1769 reporta 8 puntos con desprendimientos en el pavimento, pero no en cualquier lado, en el pavimento de hormigón del viaducto del puente Mitre, del complejo Zárate-Brazo Largo, sobre la Ruta 12. Otro punto crítico. Problemas en la calzada de un puente gigante. Exacto. Después, la resolución 1785. Este es interesante. Habla de un índice de serviciabilidad presente, el ISP, por debajo de lo que exigía el contrato. El ISP mide básicamente qué tan bueno está el camino, qué tan cómodo es para circular. ¿Y dónde era esto? En la Ruta Nacional A015. Pero lo más llamativo es que dicen que esto se detectó en 2018 y que para fines de 2019, según los informes de vialidad, el problema seguía sin corregirse. O sea, un incumplimiento que se arrastró bastante tiempo, parece. Aparentemente sí. Y queda una más, la resolución 1790. Esa señala 1 kilómetro de banquina con suelo deficiente, en mal estado, en la Ruta Nacional 135. Entiendo. ¿Y cómo fue el procedimiento? ¿Les avisaron? ¿La empresa se defendió? El procedimiento estándar. Se labra el acta, se notifica a la empresa, se le da un plazo para que haga su descargo, para que se defienda. En algunos casos, la empresa respondió, pero Vialidad dice que desestimó los argumentos. En otros, parece que ni siquiera presentaron descargo. Ya. Pero el punto que remarcan todas estas resoluciones, y que me parece clave, es que según la supervisión de Vialidad, estos problemas, estas deficiencias, no fueron solucionadas por la empresa antes de que terminara el contrato en abril. ¿Y eso qué implica? Si ya se fueron, ¿qué pasa? ¿Queda solo la constancia? No arregló, potencialmente podría reclamarle esos costos a la ex concesionaria. Entiendo. Es un buen ejemplo de esa tensión que siempre existe en las concesiones, ¿no? El control del Estado, el cumplimiento real por parte de la empresa, sobre todo cuando el contrato ya está cerca del final. Ahí suelen aparecer estos problemas. Clarísimo. Bueno, cambiamos de rubro. Vamos a energía. Hay una resolución del ENARGAS, el ente que regula el gas, sobre las válvulas de los cilindros de GNC, los tubos de gas de los autos. ¿Qué novedad hay ahí? Lo principal es que se adopta una norma técnica del Mercosur. Es el Reglamento Técnico RTM 3421. Y esta norma nueva establece los requisitos que tienen que cumplir estas válvulas. ¿Y eso qué cambia respecto a lo que había antes? Implica reemplazar varias normas nacionales que se venían usando hace tiempo. Eran las famosas NAG, las normas argentinas de gas. La 415, la 416, la 417. Ahora, la referencia va a ser esta norma Mercosur. ¿Y por qué el cambio? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la armonización regional, o sea que los requisitos técnicos para estas válvulas sean los mismos en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Que un fabricante pueda vender la misma válvula en todos lados. Exacto. Facilita el comercio, la producción y en teoría asegura estándares de seguridad comunes en toda la región. Suena bastante lógico buscar esa armonización.
¿Y esto les decidió el Enargas solo o hubo consultas? No, no fue unilateral. La resolución cuenta que se hizo una consulta pública. Es un paso obligatorio para aprobar estas normas técnicas importantes. ¿Y quiénes participaron? Participaron muchos actores del sector, fabricantes de equipos de GNC, distribuidoras de gas como Litoral Gas, cámaras empresariales, organismos que certifican la calidad, hasta consejos profesionales de ingeniería como el COPIME. O sea, hubo un proceso de debate técnico, parece. ¿Y se sabe si hubo discusiones? A veces con estas normas técnicas, bueno, surgen debates sobre los costos, sobre la durabilidad de las cosas. Sí, los considerandos de la resolución mencionan que analizaron las observaciones que recibieron en la consulta pública. Y sí, parece que hubo debate. Se discutieron temas como la vida útil de los componentes, si tenía sentido un reemplazo obligatorio cada tanto tiempo, o si había que ver la vida útil real. Claro, el fabricante dirá una cosa, el usuario otra. Tal cual. Incluso se menciona que alguien citó la Ley de Defensa del Consumidor por el tema de la garantía de los bienes durables. Refleja esa tensión típica, seguridad máxima versus durabilidad versus los costos que todo eso implica para la industria y, al final, para los usuarios. Interesante. Y un detalle de contexto. La resolución menciona al nuevo ente regulador de gas y electricidad, el NRG, que se creó hace poco. Aunque aclara que, por ahora, el Enargas sigue funcionando hasta que el nuevo ente esté operativo del todo. O sea, el Enargas sigue tomando decisiones por ahora. Sí. Y para que esta nueva norma Mercosur se aplique completamente, todavía falta un paso más. Tienen que modificar otra norma complementaria, la NAC 444. Así que es un proceso en marcha. Entendido. Y siguiendo en el tema gas, hay otra resolución rapidita, la 837. Inscribe a una nueva empresa para almacenar GNC o gas natural propano a granel. Sociedad de Abastecimiento y Servicios S.A. ¿Algo para destacar acá? Bueno, es el regulador haciendo su trabajo de habilitar nuevos actores en el mercado. En este caso, en un segmento específico, el almacenamiento de gas, pero no en la red principal, sino a granel. Esto se rige por un reglamento que aprobaron a principios de año. ¿Y para qué serviría este tipo de almacenamiento? Podría ser para abastecer industrias que no están conectadas a la red de gasoductos, por ejemplo, o para la logística del GNL, el gas natural licuado, o simplemente para expandir el alcance del gas natural a zonas donde no llega la red. Es el Estado, digamos, adaptando la regulación para permitir que surjan nuevas formas de negocio en el sector energético. Clarísimo. De la regulación pasamos al incentivo directo. Nos vamos a minería. La Secretaría del Área autorizó a una empresa de litio, en Catamarca, a modificar una lista de bienes que va a importar bajo el RIGI. ¿Qué significa esto el criollo? Bueno, el RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones, que se creó con la Ley 27.742, es una de las herramientas estrella de la política económica actual para atraer inversiones, ¿no? Sí, se habla mucho del RIGI. Bueno, acá vemos un ejemplo concreto de cómo funciona. La empresa es Galán SD. Está desarrollando un proyecto de litio importante en Catamarca. Se llama Hombre Muerto Oeste. Quieren producir carbonato de litio. Ajá. Esta empresa ya había adherido al RIGI. Y ahora lo que hizo fue pedir permiso para ajustar la lista de bienes de capital, de insumos, que necesita traer de afuera para construir y operar su planta. Le autorizaron una lista actualizada, ahora con 91 tipos de bienes distintos. ¿Y cuál es la ventaja de importarlos bajo el RIGI? La ventaja principal es que, gracias al RIGI, puede importar esos bienes sin pagar ciertos derechos de importación y tasas aduaneras. Es un beneficio fiscal y aduanero importante, pensado justamente para bajar los costos iniciales de estas grandes inversiones. O sea, es el RIGI funcionando en la práctica para facilitar un proyecto en un sector que hoy se considera estratégico como el litio. Exactamente eso. Es el régimen en acción haciendo más viable una inversión minera grande. Entendido. Bueno, ahora pasemos a algo que es una constante en el boletín oficial, la gestión de personal público. Vimos un montón de resoluciones de distintos ministerios, capital humano, economía, salud, cultura, todas sobre designaciones de gente. ¿Hay algún patrón? ¿Algo que llame la atención? Sí, el patrón es muy claro.
Casi todas estas resoluciones se apoyan en el Decreto 958 del año 2024. ¿Qué decía ese decreto? Básicamente facultó a los ministros y a los secretarios que dependen directamente de Presidencia a hacer designaciones transitorias o a prorrogar las que ya existían, pero solo para cargos de cierto nivel para abajo, o sea, por debajo del nivel de subsecretario. Ah, como para descentralizar un poco esas decisiones. De mantener la estructura funcionando. Casi todas mencionan el CINEP, que es el convenio colectivo del empleo público, y también mencionan la necesidad de hacer una excepción a la prohibición general de contratar personal nuevo que estaba en otro decreto, el 1148 del 24. O sea, necesitan esa excepción para poder nombrar gente, aunque sea transitoriamente. Exacto. Son, digamos, los trámites del día a día de la gestión administrativa. Mantener la maquinaria andando con cargos temporales mientras se regulariza la situación o se hacen concursos. Pero ojo, que entre todos esos trámites más bien burocráticos, encontramos algo distinto. Una resolución de la Secretaría de Cultura, la 650 de 2025, lanza la tercera convocatoria de las becas Marta Argerich. Un poco de aire fresco cultural. Exactamente. Un toque de arte en medio de tanta norma. Estas becas, que llevan el nombre de nuestra gran pianista, buscan apoyar a chicos y chicas, a jóvenes músicos que tocan en orquestas infantiles y juveniles de todo el país. ¡Qué bueno! Sí, y la resolución no solo lanza la nueva convocatoria, también hace una especie de balance positivo de las ediciones anteriores y fija objetivos nuevos o renovados para esta edición. ¿Cómo cuáles? Bueno, buscan reconocer la experiencia que ya tienen, fomentar el intercambio entre músicos de distintas regiones, valorar los estudios formales que hacen y, algo que me pareció interesante, ayudarlos a pensar en su inserción laboral futura. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Dándoles herramientas y formación, por ejemplo, en nuevas tecnologías aplicadas a la música. O sea, no es solo la beca para estudiar, sino también un empujoncito hacia el mundo profesional. Es un lindo ejemplo de una política cultural activa, que se planifica, se ejecuta y se comunica a través del boletín oficial. Muy bien. Y ya para ir cerrando el análisis del día, nos topamos con una perlita, ¿eh? Una acordada del Tribunal Fiscal de la Nación, el TFN. Y lo interesante es que deja ver un debate interno bastante picante. ¿Sobre qué discutían? Sí, es fascinante. Discutían sobre algo muy interno, si debían rotar o no, anualmente, a los vocales contadores que están subrogando, o sea, cubriendo temporalmente, otros cargos de vocal contador que están vacantes. A ver si entiendo. Hay cargos de jueces contadores vacantes, y los pocos que hay tienen que cubrir esos puestos además de los suyos. Exacto. El problema es que en el Tribunal Fiscal hay, creo, 4 vocalías que deberían ser ocupadas por contadores. Pero en este momento solo hay 2 vocales contadores en funciones, Pablo Porporato y Daniel Martín. Entonces, ellos dos están repartiendo la cobertura de las otras 2 vocalías vacantes. Ya veo. ¿Y el reglamento qué dice sobre esas coberturas temporales, esas subrogancias? Aparentemente, el reglamento interno del tribunal dice que esas subrogaciones deberían rotar anualmente. Entonces, la discusión era, ¿cumplimos la regla de rotar, aunque sean solo 2 para rotar entre sí, o hacemos lo más práctico? Esa es exactamente la tensión que se ve en la acordada. La mayoría de los vocales del tribunal votó por no rotarlos. El argumento fue que sería inoficioso, o sea, inútil hacerlos intercambiar las vocalías que ya están cubriendo. Claro, si son solo 2. Dicen que sería disruptivo para el trabajo de las salas del tribunal, que la carga ya está repartida de la única forma posible. Incluso citaron un caso anterior donde hicieron lo mismo. Pero parece que no hubo unanimidad. No, para nada. Hubo una minoría, y quien la lideró fue el propio presidente del tribunal, Miguel Licht. Él insistió en que había que cumplir la regla de rotación anual. A rajatabla. O si no se rotaba, que al menos se dejara constancia formal de que el plazo anual había vencido y que se decidía suspender la regla de forma excepcional y fundada. Pero lo más llamativo es que el presidente dejó escrita toda su argumentación en el acta. ¿En serio? Decisión administrativa, que debía seguir ciertos procedimientos, mientras que la mayoría parecía argumentar que era una decisión más bien jurisdiccional sobre cómo se integran las salas para funcionar. Qué notable. Un desacuerdo sobre si es un trámite o una decisión de fondo y sobre si cumplir la norma o ser pragmático. Publicado en el Boletín Oficial,
No es muy común ver esas tensiones internas tan expuestas. Para nada común. Revela las dificultades prácticas que tienen los organismos cuando hay vacantes que se alargan mucho en el tiempo, y cómo a veces choca la norma escrita con la necesidad operativa de seguir funcionando como se pueda. Al final, ganó la mayoría pragmática. Decidieron no rotar a los vocales contadores. Muy interesante ese entreno. Bueno, para cerrar, como siempre, el boletín trae una catarata de otros avisos más chiquitos, ¿no? No podemos entrar en cada uno, pero ¿qué tipo de cosas más vimos hoy? Uf, de todo. Vimos resultados de subastas de la aduana, de mercadería que secuestraron en Concepción del Uruguay, en Salta. Vimos al ENACOM registrando nuevas empresas de correo postal con sus áreas de cobertura. Lo típico también. Las tasas de interés actualizadas del Banco Nación. Exacto. Muchísimas notificaciones y citaciones de la aduana a particulares. Por infracciones o para que vayan a retirar mercadería olvidada en Oberá, Orán, Santo Tomé, Ezeiza. También vimos homologaciones de acuerdos salariales de convenios colectivos por parte de la Secretaría de Trabajo, llamados a concursos para cargos públicos, por ejemplo en el nuevo NRG o en el IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, y hasta edictos judiciales del propio Tribunal Fiscal. Es el mosaico diario de la actividad administrativa y legal del Estado. Entonces, si hacemos un balance del día, tuvimos de todo, desde los ajustes mensuales de jubilaciones y el control de las rutas concesionadas. Pasando por las reglas técnicas para el GNC con mirada regional, el impulso al litio con el RIGI. El apoyo a jóvenes músicos con las becas Argerich, la gestión diaria del personal estatal. Y hasta esas tensiones internas en el Tribunal Fiscal sobre cómo aplicar sus propias reglas. ¿Qué nos dice todo este conjunto? ¿Qué foto nos deja el boletín de hoy? Y nos muestra al Estado actuando en un montón de frentes a la vez, ¿no? Regulando la economía, controlando contratos, tratando de incentivar la inversión, gestionando sus propios recursos, apoyando la cultura e incluso debatiendo internamente cómo funcionar mejor. Es como un registro diario de cómo las grandes políticas después bajan a actos concretos. Tal cual. Es donde ves cómo interactúan lo macro y lo micro, y cómo se toman decisiones que, de forma directa o indirecta, nos terminan afectando a todos. Por eso seguir estas publicaciones, aunque sea de vez en cuando, te permite entender un poco mejor qué está haciendo el gobierno, cuáles son sus prioridades, más allá de los titulares de los diarios. Y ese debate en el Tribunal Fiscal, ¿no? Sobre cumplir la regla versus buscar la solución práctica. Nos deja picando una pregunta, me parece. Sí. ¿Cuántas tensiones parecidas existirán todos los días en la enorme maquinaria del Estado, entre lo que dice la norma y lo que exige la realidad para poder operar? Tensiones que quizás no salen a la luz tan claramente como esta vez. ¿Cómo se manejará ese equilibrio en el día a día de la administración pública para que las cosas, bien o mal, sigan funcionando? Exacto. Una reflexión que va un poco más allá del boletín de hoy, ¿no? Sin duda. Bueno, esperamos que este análisis detallado les haya sido útil, que haya aclarado algunas cosas y que, quizás, motive la curiosidad para seguir explorando estas fuentes que, al final, le dan forma a nuestro entorno. Será hasta la próxima.